Conversaremos sobre el tema, la importancia del Día Internacional de la Concienciación del Autismo, y agradecemos mucho la presencia esta mañana en el estudio de 11 Noticias de Alejandra Iturbe Ormaeche Ochoa, directora y fundadora de Crea tu Mundo Autismo, Centro Terapéutico Integral. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Buenos días. Contrario. Buenos días. Bienvenida siempre para hablar de este tema. Platícanos, iniciando con la definición, ¿qué es el trastorno del espectro autista, Ale? Muy bien, una pregunta muy importante. Pues es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por ciertas peculiaridades. Especialmente hay peculiaridades en cuanto a la forma en la que las personas se relacionan y se comunican. Es una condición de vida en el sentido de que una persona nace y vive toda su vida con esta condición. Nosotros como centro terapéutico tenemos una filosofía en la que buscamos llamarle condición a diferencia de trastorno, un poco para alejarnos de este carácter deficitario que se puede asociar a la palabra, y sobre todo para llevar la responsabilidad a la sociedad en el sentido de que el contexto en el que la persona se desenvuelve determina el grado de discapacidad, ¿no? Qué tan sensible está la población alrededor, qué tantos apoyos se brindan, determina el grado de discapacidad, y es por eso que le llamamos una condición. Condición, ¿y cómo quedaría el concepto si le quitamos ya esta palabra de trastorno y, por lo que entiendo, tampoco enfermedad? ¿Cómo queda ya el concepto? Sería condición del espectro autista. Condición del espectro autista, es la manera correcta de hablar sobre el tema. Así es. Ahora bien, sobre esta condición, precisamente, tú nos defines, no es una enfermedad, no es una discapacidad tampoco, pero ¿a qué se enfrentan las personas que viven con autismo, que viven con esta condición? Y no solo las personas que viven con él, sino también sus familias en una sociedad en la que todavía tendemos precisamente pues a señalar lo que no es enfermedad como tal o como discapacidad. ¿A qué se enfrentan estas personas? Pues como bien lo mencionas, en primera instancia a los estigmas sociales, ¿no? Todavía se le sigue llamando enfermedad cuando la palabra enfermedad se asocia a un funcionamiento patológico a nivel orgánico, y el autismo no es nada de eso, ¿no? En términos orgánicos y fisiológicos es exactamente igual que cualquier otro ser humano. Entonces, de entrada tenemos muchísimos retos en cuanto a los estigmas sociales. Creo que una de las principales áreas de oportunidad en nuestra sociedad actualmente tiene que ver con la inclusión educativa, ¿no? Con realmente hacer valer los derechos humanos básicos. Desafortunadamente todavía no hacemos valer los derechos humanos básicos de las personas con autismo, y uno de ellos es recibir una educación de calidad. Nos falta sensibilización a la sociedad, nos faltan maestros capacitados, herramientas, apoyos para la vida adulta, por ejemplo, que es un área de la cual se habla poco. Entonces, una familia se enfrenta de primera instancia a dificultades para encontrar una atención y un acompañamiento adecuado, ¿no? Que es lo que puede hacer la enorme diferencia, acompañar a la familia desde un inicio con mucha sensibilidad, acompañarlos en el proceso de duelo y aceptación para que favorezcan que sus hijos e hijas sean lo más independientes desde edades muy tempranas. ¿Eso conllevaría el mismo diagnóstico? Así es. Que tiene que, digamos, ser específico en las personas que tuvieran esta condición. Sí, así es. El diagnóstico realmente es una parte importantísima, pero también hay que considerar que solo es un paso más en el proceso, ¿no? Darle un nombre. La importancia verdadera está en el qué sigue, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para apoyar a la familia, para sensibilizarlos, para que sepan de qué manera podemos favorecer el que sean personas plenas y autónomas con un enfoque no solo de inclusión, sino de verdadero bienestar? Claro. Si hablamos, Alejandra, de la condición del espectro autista, ¿en quiénes se manifiesta? ¿En niños, en niñas? ¿A qué edades? Y si presentan síntomas que los padres de familia pudieran detectar para identificar precisamente que tienen autismo y no cualquier otra condición o enfermedad ya en otro caso, ¿no? Claro, pues mira, normalmente cuando se acercan a recibir un diagnóstico suele ser entre los 2 y los 3 años, y se acercan a recibir un diagnóstico porque ven un retraso en el lenguaje, en la oralidad, ¿no? Normalmente ya tendría que estar diciendo algunas palabras y no lo hace, o llegó a decir algunas palabras y de pronto dejó de hacerlo. Esto no significa que el autismo se manifieste en ese momento. La persona nació con autismo porque hay factores genéticos implicados en el proceso. Sin embargo, comenzamos
empezamos a notarlo cuando ya hay un desarrollo más social, ¿no? Cuando hay un neurodesarrollo un poquito más social y se empieza a desarrollar el lenguaje, es generalmente cuando acuden al pediatra, cuando acuden a algún tipo de especialista para iniciar alguna valoración y entonces poder descartar. Como profesional yo promuevo que el diagnóstico sea diferencial en el sentido de que tenemos que descartar muchas otras condiciones. Claro. Actualmente no existe una prueba de carácter biológico capaz de determinar la presencia del autismo. Por lo tanto, tenemos que ser muy profesionales en el sentido de tener la capacidad de descartar otras condiciones y determinar a través de la observación y el historial clínico que se presentan todos los grupos de peculiaridades para poder diagnosticarlo. Ahora, en cuanto a tu otra pregunta de qué podemos ver al inicio, pues sí hay varios signos de alerta que es muy importante decir que no por identificar estos signos de alerta podemos asumir que una persona tiene autismo, ya que hay muchas otras condiciones, muchas condiciones genéticas, muchos síndromes convulsivos que pueden parecerse, pero podríamos tener motivos para acudir con un especialista si vemos, por ejemplo, ausencia del lenguaje o un retraso significativo en el lenguaje, presencia de estereotipias, que son los movimientos repetitivos que se pueden presentar en la infancia, dificultad para interactuar con sus iguales, con sus pares. También podemos ver trastornos de tipo sensorial, que haya hiper o hiporreactividad entre los estímulos, ya pueden ser auditivos, táctiles, gustativos, etcétera, que se presentan ciertas dificultades, y un comportamiento bastante repetitivo, es decir, hay una preferencia por jugar de una manera mucho más mecánica que la parte social donde interactúas con otras personas. ¿En niñas y en niños es por igual? Ese es un tema bien delicado. Mira, normalmente las estadísticas nos habían dicho que era mucho más presente en los hombres. Ahora se sabe que hay bastantes sesgos de género en cómo se han hecho dichas evaluaciones y, para ser honestos, en México no tenemos una estadística clara que nos permita afirmarlo. Entonces, encontrarán muchos datos que nos dicen que es más frecuente en hombres, pero creo que es un dato que yo pondría en duda debido a los sesgos de género en las investigaciones. Bien. Ahora bien, Alejandra Iturbe, comprendiendo de forma general al autismo y al espectro autista, mencionabas hace un momento la palabra inclusión. Incluso la misma Organización de las Naciones Unidas dice que la inclusión no es un favor, es un derecho. ¿Cómo comprenderlo desde la sociedad en general y cómo hacerlo realidad? Me encanta tu pregunta. Pues la inclusión creo que hasta ahora quizás la hemos visto como presencia, como estar presente, y en realidad la inclusión es ser parte activa, ¿no? Es tomar decisiones en la comunidad, en la vida adulta, es recibir una educación de calidad, es ser parte de la vida comunitaria, ¿no? Pertenecer a una comunidad y a una sociedad con ciertas características. Y para tener esa participación significa que hemos creado una serie de apoyos, ¿no? Estos apoyos pueden ser desde cuestiones como crear los mecanismos para que una persona sin lenguaje logre comunicarse. Esa sería una forma de hacerlo participar en la sociedad, que desde niño tenga acceso y derecho a un sistema de comunicación aumentativa alternativa, hasta que la población esté realmente sensibilizada y nos liberemos de estigmas donde, por ejemplo, en las escuelas se piense que no es el lugar adecuado para que ellos sean educados. Claro, sobre este punto que es también fundamental, una persona con espectro autista crece normal, puede ir a la escuela cuando se desarrolla, cuando es mayor, puede trabajar, es independiente o siempre va a depender de alguien que esté cuidándolo, que esté al pendiente de cómo se comporta. Y ese es por un lado. Y del otro lado, cómo nosotros como sociedad, como familiares, como amigos, como cercanos, tenemos que vincularnos con la persona que tiene espectro autista para no discriminarlo, no estigmatizarlo, no ponerle estereotipos, Alejandra. Ok, pues bueno, el espectro es muy amplio. La verdad es que tu pregunta no tiene una respuesta en concreto, porque podemos encontrar personas que son perfectamente autónomas, que tienen un buen nivel de independencia, y personas que van a requerir apoyo de otros quizás por el resto de su vida. Aquí hay algo importante que aclarar, ¿no? Porque tenemos personas que pueden desarrollar un lenguaje quizás por encima de lo esperado y personas que nunca van a ser oralizadas, es decir, que no usan el lenguaje oral para comunicarse. No que no se comunican, sino
o que no hablan para comunicarse. Y uno y otro no son sinónimos de autonomía. ¿A qué me refiero? Podemos tener una persona con un coeficiente intelectual muy elevado y un lenguaje muy elevado, pero quizás hay un trastorno de ansiedad que no le permite desarrollarse plenamente. Entonces, el grado de discapacidad puede ser mayor. No va generalmente asociado a que puedan desarrollar lenguaje o no. Entonces, habrá personas que puedan vivir una vida regular, por llamarlo de alguna manera, que se desarrollen incluso de forma destacada académicamente, y habrá personas que requieran de muchos más apoyos. Depende de factores genéticos que no tenemos control sobre ellos y depende mucho del contexto en el que se desenvuelve la persona y qué tanto hemos promovido la autonomía, la independencia y qué tanto hemos trabajado en todas las cuestiones de salud mental desde la infancia. Claro, ¿y cómo nos relacionamos con ellos para no estigmatizarlos, estereotiparlos o verlos como con una conducta distinta a la nuestra, por decirlo de alguna manera? Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿no? Que vamos a escuelas y los maestros nos dicen, ¿cómo debo de tratar a una persona con autismo? Y la respuesta será, pues, como cualquier otro niño o niña, ¿no? Creo que esa es la respuesta más certera que te puedo dar. No quiero decir que va a ser igual, no quiero decir que va a ser fácil, sí va a requerir ciertos apoyos, pero creo que cuando nos enfrentamos a algo que desconocemos, de pronto tiramos el sentido común por la ventana y se trata de tratarlos como a cualquier otro ser humano, ¿no? Y hacerlos parte. No tenemos que usar un lenguaje específico, no tenemos que actuar de determinada manera, sino simplemente hacerlos parte y escuchar su voz. Bien. Alejandra, en este 2025, para finalizar de mi parte, fomentar la neurodiversidad es lo que marca, digamos, el Día Mundial de la concienciación sobre el autismo. ¿Cómo entender esta neurodiversidad, fomentar la neurodiversidad, pero también el derecho al que están sujetos personas precisamente que viven con autismo? La neurodiversidad nos abre un camino bien interesante en el sentido de que, bueno, habla de muchas otras condiciones que no solo es el autismo, habla de diferentes formas de procesar la información, habla de que los seres humanos somos sumamente diversos y abre la posibilidad para que personas que piensan el mundo de una forma diferente tengan cabida. Entonces, de acuerdo con este paradigma, todos tenemos una forma diferente de entender la realidad y entonces así de estar en ella. Por lo tanto, creo que es un paradigma muy interesante para que podamos sobre todo cambiar la postura desde la cual entendemos la diferencia. Entonces todos seríamos neurodiversos. De alguna manera, sí. Alejandra, Iturbe, muchas gracias por habernos acompañado. Algo que quieras comentar al respecto, quizá alguna persona del público nos esté viendo en este momento y tenga dentro de su familia alguien bajo esta condición, ¿qué les dirías? Hay tratamientos, la vida sigue, hay que estar muy atentos precisamente a toda la información que tiene que ver con el tema del espectro autista. Sí, claro que sí. Pues a las familias les diría que se acompañen de profesionales. Creo que la vida emocional de la familia es el eje principal para el bienestar. Que sean acompañados en la aceptación, en el duelo, en la toma de decisiones, creo que va a ser fundamental. No solo de los padres, de las madres, sino de los abuelos, de la familia extendida, que todos estén involucrados y sensibilizados, creo que puede hacer una gran diferencia y involucrar también a todo el equipo, ¿no? Que hagamos juntos la parte terapéutica, la vida escolar, los neurólogos, los psiquiatras, que trabajemos en conjunto para realmente poder hacer una diferencia y impactar en su calidad de vida. Pues bueno. Alejandra Iturbe Ormaeche Ochoa, directora y fundadora de Crea tu Mundo Autismo, Centro Terapéutico Integral, te agradecemos mucho tu presencia esta mañana. Muchas y por supuesto, pues sigamos trabajando en eso que nos convierte en una sociedad inclusiva. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Ale, gracias y buenos días. Gracias.